Ser solitario no significa estar perdido en el mundo, sino tener el coraje de recorrer el propio camino. Jung veía la soledad como un llamado a la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente se es, lejos de las máscaras sociales y las expectativas externas. El hombre que aprende a estar solo descubre algo que pocos encuentran, su verdadera esencia. Deja de buscar validación en los demás y comienza a encontrar significado dentro de sí mismo. ¿Cuántas personas viven rodeadas de amigos y familiares, pero aún así sienten un vacío inexplicable? Esto sucede porque nunca han aprendido a estar solas consigo mismas. Jung diría que la soledad, cuando se usa bien, no es una carga, sino un regalo. Es en este estado donde la psique se reorganiza, permitiendo al individuo reconocer e integrar partes olvidadas de sí mismo. Hay verdades ocultas que solo el silencio puede revelar. Y aquí es donde surge el gran dilema. La mayoría teme esta inmersión interna porque, en el fondo, tienen miedo de lo que pueden encontrar. Después de todo, la soledad no solo revela el verdadero yo, sino que también expone heridas que han sido ignoradas durante años. Pero huir de esto solo prolonga el sufrimiento. Quien enfrenta este viaje con valentía descubre algo valioso, y es ahí donde empezamos a entender por qué el solitario puede tener una ventaja sobre aquellos que nunca se permiten este encuentro consigo mismos. El hombre que aprende a estar solo construye una fortaleza interna que pocos poseen. No depende del mundo exterior para sentirse completo, porque encuentra en sí mismo la fuente de su seguridad. Mientras muchos buscan distracciones para escapar de su propio silencio, el solitario enfrenta sus pensamientos de frente, volviéndose mentalmente más fuerte. La psicología muestra que quienes pueden soportar la soledad sin angustia desarrollan una mayor resiliencia emocional y autonomía. Imagina a un soldado entrenando solo, perfeccionando sus habilidades sin necesidad de aprobación externa. Así es la mente de quien se fortalece en la soledad. No teme el rechazo, porque ya ha aprendido a bastarse a sí mismo. En lugar de depender de la mirada ajena para sentirse válido, construye su autoestima en base a sus propias conquistas. Este tipo de fuerza psicológica es rara y poderosa, porque transforma la soledad de un enemigo en un maestro. Pasa un día entero sin redes sociales, sin contacto superficial, solo tú y tus pensamientos. Observa cómo reacciona tu mente y qué revela eso sobre ti. Y aquí viene lo interesante. Cuanto más alguien abraza esta independencia emocional, más magnetismo personal desarrolla. Paradójicamente, quienes saben estar solos son los que más atraen a los demás. Hay algo intrigante y poderoso en una persona que no necesita a nadie para ser feliz. Pero, ¿está todo el mundo preparado para lidiar con este nivel de autonomía? Las mentes más brillantes de la historia fueron, en esencia, solitarias. Jung creía que la creatividad nace en el silencio, donde la psique tiene espacio para explorar sin las distracciones del mundo exterior. El solitario no solo piensa, sino que crea. Mientras la mayoría se pierde en la agitación de la vida social, él se sumerge en sus propios pensamientos, conectando ideas que nadie más percibe. Grandes inventores, filósofos y artistas siempre han tenido periodos de aislamiento productivo, donde su genialidad pudo florecer sin interferencias. ¿Alguna vez has notado que los momentos más inspiradores suelen surgir cuando estás solo? En la ducha, caminando sin rumbo o simplemente mirando el cielo, la mente se relaja y deja espacio para que emerjan nuevas ideas. Es en esta quietud donde se manifiesta la creatividad. Quien aprende a cultivar esta soledad creativa puede convertirla en una herramienta poderosa para la vida. ¿Qué tal probarlo? Dedica una hora de tu día al llamado ocio creativo. Sin celular, sin televisión, solo una libreta y tu mente vagando libremente. Podrías sorprenderte con lo que descubres. Pero aquí hay un detalle crucial. No todos pueden soportar el peso de este silencio. Lo que diferencia al solitario creativo del solitario angustiado es la forma en que maneja su propia mente. Si la soledad se canaliza bien, se convierte en una puerta hacia la originalidad. Si se malinterpreta, puede volverse una prisión. Pero, ¿cómo transformar este tiempo a solas en algo enriquecedor en lugar de asfixiante? Ese es el siguiente paso. Estar solo es un espejo sin distorsiones. Sin las influencias externas moldeando su identidad, el solitario tiene la oportunidad de conocerse realmente. Jung decía que el encuentro con el inconsciente es inevitable cuando nos alejamos del ruido del mundo. Y es en ese silencio donde emergen verdades profundas. Muchos evitan la soledad porque temen lo que encontrarán dentro de sí mismos, pero quien enfrenta este proceso se convierte en una persona más auténtica, sin necesidad de esconderse tras máscaras sociales. Imagina a alguien que pasa toda su vida rodeado de opiniones ajenas, sin cuestionarse nunca quién es realmente. Ahora compáralo con quien se permite estar solo,
reflexionando sobre sus miedos, deseos y valores. El primero puede ser fácilmente manipulado, mientras que el segundo construye una base sólida de identidad. Y hay un beneficio adicional en este viaje. Cuanto más alguien se conoce a sí mismo, más confianza desarrolla. La soledad deja de ser una carga y se convierte en un refugio. Pero esta confianza trae un efecto inesperado. Cambia la forma en que el mundo te percibe y cómo tú percibes el mundo. Al final, quien tiene claridad sobre sí mismo irradia una presencia diferente. Pero, ¿cómo influye esto en tus relaciones y conexiones? Profundicemos en ello. Parece contradictorio, pero quien sabe estar solo construye las relaciones más profundas. Jung hablaba de la individuación, el proceso de convertirse en un ser completo, sin depender de la validación externa. Cuando alguien llena su propio vacío, no busca en los demás algo que lo complete, sino algo que compartir. El solitario que se conoce bien atrae conexiones auténticas, porque no se aferra por necesidad, sino por elección. No teme la soledad y, precisamente por eso, se relaciona sin desesperación. Piensa en alguien que salta de una relación a otra por miedo a estar solo. ¿Esa persona realmente se está conectando o solo está buscando un anestésico para su soledad? Ahora imagina a alguien que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía. Este individuo elige sus amistades y relaciones con conciencia, sin miedo a perder a nadie. Se da cuenta de que la calidad de las conexiones importa más que la cantidad. ¿Quieres probarlo? Pasa un tiempo sin contacto social forzado y observa quién realmente siente tu ausencia y quién solo estaba allí por conveniencia. Cuando alguien se siente cómodo con su propia presencia, comienza a ver las relaciones de manera diferente. En lugar de mendigar atención, valora los intercambios genuinos. Y este es un secreto del que poco se habla. Quien no necesita a nadie para ser feliz termina atrayendo a las personas de forma natural. Pero hay un último beneficio de la soledad que pocos perciben, un impacto directo en el poder personal y la fuerza interior. Y eso lo cambia todo. El solitario que aprende a vivir consigo mismo se vuelve inquebrantable. Jung afirmaba que la verdadera fuerza proviene del enfrentamiento con el propio inconsciente, y eso solo ocurre en el silencio de la soledad. Quien enfrenta su propia sombra deja de ser dominado por el miedo al abandono, al rechazo o a la opinión ajena. No necesita encajar para sentirse parte de algo, porque ya ha encontrado un hogar dentro de sí. Esa independencia emocional es uno de los mayores poderes que alguien puede poseer. Mira a las grandes figuras de la historia, filósofos, artistas, líderes espirituales. Todos pasaron periodos significativos de soledad antes de desarrollar sus ideas revolucionarias. Nietzsche se aislaba para escribir, Jung se sumergió en sí mismo para crear la psicología analítica. Esto no significa que la soledad deba ser eterna, sino que los periodos de introspección son esenciales para fortalecer la mente y el espíritu. Pero, ¿qué separa a aquellos que florecen en la soledad de aquellos que se pierden en ella? La respuesta está en la forma en que enfrentamos este estado. Existe una línea delgada entre estar solo por elección y estar solo por evasión. Jung nos enseña que la soledad puede ser un camino de autodescubrimiento, pero el aislamiento puede ser un síntoma de desconexión con uno mismo y con el mundo. El solitario consciente encuentra riqueza en el silencio, mientras que el aislado siente un vacío constante. La gran pregunta es, ¿tu soledad es una fortaleza o una prisión? La respuesta define si estás creciendo o alejándote de tu propia esencia. Muchas personas se aíslan no por amor a la soledad, sino por miedo al mundo. Se encierran porque han sido heridas, rechazadas o desacreditadas. Pero huir del contacto humano no resuelve el dolor, solo lo profundiza. El verdadero solitario no se esconde, se encuentra a sí mismo. Usa su tiempo a solas para fortalecerse. Cuando regresa al mundo social, lo hace con presencia y significado. El secreto está en el equilibrio. La soledad bien aprovechada fortalece la mente, pero el aislamiento prolongado puede destruirla. La clave es transformarla en un trampolín hacia la vida, y no en un abismo en el que te hundes. Y si hay un punto final en el camino del solitario, está precisamente en la capacidad de integrar el aprendizaje de la soledad en el mundo exterior. Porque, al final, el objetivo nunca fue estar solo para siempre, sino aprender a nunca más perderse a uno mismo. Un solitario consciente no pierde el tiempo en conversaciones vacías ni en relaciones superficiales. Valora las conexiones genuinas, ya sea con pocas personas o con un círculo más amplio. Si has experimentado periodos de soledad y te cuesta reconectarte, intenta participar en entornos alineados con tu nuevo yo. Grupos de lectura, eventos sobre temas que te interesan o incluso un simple encuentro con alguien que comparte tu visión del mundo pueden ser un gran comienzo.
La clave está en comprender que el tiempo a solas no fue un alejamiento de la vida, sino una preparación para vivirla con más profundidad. El solitario que regresa al mundo lo hace con una mirada diferente. Ve a las personas, percibe sus máscaras, comprende sus miedos, pero no se deja atrapar por ellos. Y cuando se da cuenta de esto, entiende que nunca estuvo realmente solo, sino que aprendió a ser completo sin depender de nadie. Y ahora viene la gran pregunta: ¿qué hacer con este poder recién descubierto? Un solitario bien estructurado no desespera por la validación de los demás, lo que lo hace más auténtico y libre para expresar sus ideas. No se somete a la mediocridad del pensamiento común, porque ha aprendido a confiar en su propia visión del mundo. Esa independencia lo convierte en un líder natural, alguien a quien las personas respetan no por imposición, sino por la profundidad de lo que dice y hace. Y aquí está el punto clave: el verdadero solitario no rechaza el mundo, sino que aprende a moverse dentro de él con consciencia. Se convierte en un catalizador de cambios, un ser humano que no se deja arrastrar por la corriente de distracciones, sino que sabe exactamente hacia dónde va. La cuestión ya no es si la soledad puede ser útil, sino cómo puedes utilizarla para transformar tu propia vida. Y quizás, sin darte cuenta, transformar la vida de muchos otros. Un ejemplo claro soy yo. Mi nombre es Guilherme, un brasileño que se ha adentrado en la psicología y el entendimiento del ser humano. Antes de crear este canal, tuve que enfrentar mis propias sombras, deconstruir máscaras y romper con identidades que ya no me pertenecían. La vida me alejó de amigos, me distanció de familiares, y en medio de pérdidas y desafíos, encontré en la soledad a mi mayor maestra. Viajé por el mundo no para encontrarme, sino para descubrir todo lo que no era. Y fue en ese proceso que nació este canal y este vídeo. Porque, al final, logré reconstruirme y convertirme en una versión más íntegra de mí mismo. Ahora, esta es mi forma de retribuir, de ayudarte a transformar tu vida. Cuando nos alejamos del mundo y volvemos la mirada hacia nuestro interior, descubrimos una inmensidad que normalmente permanece oculta. Jung afirmaba que la soledad es la condición esencial para el verdadero autoconocimiento, ya que nos permite entrar en contacto con el inconsciente, y así, con las capas más profundas de nuestro ser. En esos momentos de introspección, estamos invitados a enfrentar nuestros miedos, nuestros traumas y nuestros deseos más primitivos. La soledad, entonces, se convierte en un camino hacia la trascendencia, no en un fin en sí misma. El proceso de individuación, como enseñaba Jung, exige que integremos esas partes sombrías y reprimidas de nosotros mismos. La soledad ofrece el terreno fértil donde esto puede suceder. Si te sientes perdido o en busca de algo más grande, quizás sea el momento de permitirte un tiempo de reclusión. No como un refugio de la vida, sino como un viaje interno para descubrir quién eres realmente. Puedes comenzar con prácticas simples: meditación, escritura reflexiva o incluso largos periodos de caminata en silencio. Son momentos que permiten una reconexión con tu esencia, lejos de las distracciones externas. Ahora que has entendido cómo la soledad puede ser una poderosa aliada en tu camino de autoconocimiento y trascendencia, es momento de poner todo esto en práctica. ¿Qué harás con este nuevo poder? ¿Te permitirás vivir tu propia verdad o seguirás dejando que las distracciones del mundo exterior dicten tu esencia? El cambio comienza dentro de ti, en el instante en que decides ser más consciente de tu propio ser. Si estás listo para profundizar, no dejes de aplicar estas reflexiones en tu día a día. Ahora, más que nunca, el mundo necesita personas que sepan estar solas para luego, con autenticidad, conectarse con los demás de una manera profunda. Déjame tu comentario y dime, ¿cómo ha impactado la soledad en tu vida? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo y descubriendo cómo la psicología puede transformar tu manera de ver el mundo.